Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, quería compartirles una porción de la palabra de Dios ahí en Mateo 14 para ponernos un poquitito en contexto de lo que va a pasar. Había sucedido antes de esto que voy a leer la alimentación de los 5.000 cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Y ahí en Mateo 14 en el versículo 23 dice que primero mandó a sus discípulos a que crucen en una barca, después despidió a la multitud y él se tomó un tiempo para estar a solas con su padre, ¿no? Y ahí en el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, la barca de los discípulos, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Algunas cositas sobre esta porción, ¿no? Me llamó mucho la atención en el versículo 24, ¿no? Que dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Estamos en un tiempo en que el viento es contrario, en que estamos en medio de una prueba mundial, estamos en medio de una situación que nos es contraria, pese a que sentimos la mano de Dios, a que vemos los cuidados de nuestro Padre. Es una situación que ninguno de nosotros imaginó pasar y que ninguno de nosotros seguramente desea pasar, ¿verdad? Una situación que en muchos casos nos tiene alejados de nuestra familia en el sentido de que no podemos reunirnos como antes. Si bien hablamos por las redes sociales, nos falta esto del abrazo, del beso, ¿no? De estar cerca de los que amamos. Entonces es una situación en la que el viento nos es contrario. Y dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y dice que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, es un fantasma, y dieron voces de miedo. Esto de que se turbaron, ¿no? No pudieron reconocer a Jesús. Y yo pensaba y decía, ¿qué les habrá querido enseñar Jesús? Porque esta situación fue planteada por él, ¿no? Su manera de enseñar era muy didáctica siempre. Y esta situación fue seguramente armada por él para enseñarles algo. Ellos se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. No reconocieron a Jesús en medio de esta situación que les era adversa. Y enseguida Jesús les habló y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y acá me viene a la memoria cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y él les habló con una palabra que ellos conocían, no teman, yo soy, ¿no? Y cuando leía esto, es como que me pareció que Jesús nos lo dice a nosotros, a sus hijos en este tiempo, ¿no? Tengan ánimo, no teman, yo soy. Pese a todo lo que está pasando, pese a la situación en la cual estamos, tengan ánimo, no teman, yo soy. Las primeras semanas quizás había un ánimo y había una esperanza de que esto iba a ser más corto, como que uno tenía por ahí una idea de que no iba a estar tan extenso el tiempo, ¿no? Y que a medida que va pasando el tiempo, siento que por ahí
pueden llegar a decaer las fuerzas de algunos, ¿verdad? Podemos llegar a sentirnos cansados, desanimados, pensando que por ahí esto iba a pasar más rápido de lo que nosotros creemos. Y sin embargo Jesús en este tiempo nos dice, no tengan ánimo, no teman, yo soy. Entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, ¿no? Desafiándose siempre a más, queriendo probar, yo creo que a él mismo también, ¿no? ¿Cuánto podía en el Señor, en su relación con Jesús? Y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, saliendo de esa situación que estaba con el viento que le era contrario, con toda esta tormenta en el mar, decide salir de esa situación y comenzar a mirar a Jesús. Pero sale, desciende de esa barca que está en medio de la tormenta, decide bajar, cambiar su situación, bajar y caminar por las aguas a Jesús. Y lo hace, lo logra. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasó? Otra vez su mirada se detuvo en el viento. Otra vez su mirada se detuvo en la tormenta. Y en el versículo 30 dice, Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo asió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y estamos hablando de que Pedro y todos los discípulos lo habían visto hacer milagros, prodigios, maravillas y sin embargo dudaron. Pedro sabía que era Jesús el que le había dado la orden, el que le había dicho vení. Y aún así se detuvo en el viento y en la tormenta. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa eso como hijos de Dios? Nos detenemos en el viento y en la tormenta. Nos detenemos, vemos más el viento que nos es contrario y las situaciones a nuestro alrededor que al mismo Jesús que nos dice, tené ánimo, no temas, yo soy. Y en este tiempo, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué dudaste? ¿Qué es lo que como pueblo a veces nos hace dudar? Nos hace bajar la vista y mirar la tormenta y la situación, ¿no? Y me quedo con esto. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Luego cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento y ahí dijeron, realmente eres hijo de Dios. Jesús es el yo soy. Él si quiere puede cambiar la situación de un momento a otro, pero si no lo está haciendo, si está permitiendo este tiempo es con un propósito. Así que, hermanos, esta palabra la tomo primero para mi vida y después quiero compartirla con ustedes. Tené ánimo, no temas, yo soy, dijo Jesús, ¿no? Y que en este tiempo nos podamos quedar con eso, con tener ánimo y no temer, porque el que es, sigue siendo y sigue estando en el trono en control de todo. Y ni un detalle se le pasa de toda esta situación. Así que los bendigo, oro por ustedes y tengan ánimo, que nuestra fe no decaiga y que podamos seguir expectantes en comunión con el Señor, acercándonos a su presencia y preguntándole qué es lo que quiere en este tiempo para nosotros que somos iglesia, cómo podemos ser sus manos y sus pies en medio del viento que es contrario. Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día.